Bienvenidos a su programa, El Futuro de América. En este programa, deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez. Y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, sus amigos y anfitriones, Ramón y Nena Arias. ¿Cuál fue el versículo bíblico favorito de Jesús? Eso es lo que vamos a analizar en este único tema del programa. Soy Ramón Arias. Hola, ¿qué tal amigos? También con mucho gusto les saluda Nena Arias y les da la bienvenida al programa. ¿Tienes un versículo de la Biblia que sea tu favorito? Millones de cristianos lo tienen. No es malo decir, tengo este versículo de la Biblia que es mi favorito. Las personas lo dicen por diferentes razones. Y queremos analizar de fondo lo que es nuestro tema. Porque estaba leyendo en un artículo de Christianity Today que se publicó el 10 de enero del 2017, donde dice, versículos favoritos de la Biblia en 88 naciones. El subtítulo dice lo siguiente, Israel y Afganistán favorecen el mismo versículo. Lo mismo es con Italia y Arabia Saudita. Es el subtítulo. Voy a citar una porción del artículo. Dice, Zacarías 14:9 no aparece frecuentemente en las listas de versículos bíblicos favoritos. El Señor reinará sobre toda la tierra. Se lee en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Pero el año pasado, estas palabras de Zacarías aparecieron como el principal verso en YouVersion, con los más destacados marcadores y compartidos en dos países con pocas cosas en común. Tanto en Israel como en Afganistán, tanto en Francia como en Finlandia, Suecia, Guadalupe, Bélgica, Martinica y Chipre. En general, el verso bíblico favorito del mundo en el 2016 fue Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A pesar de que fue compartido en casi 550,000 veces, Romanos 8:28 solo fue el verso superior en 9 de los 88 países y territorios rastreados por YouVersion, incluyendo a los Estados Unidos, Singapur y Ghana. En comparación, Jeremías 29:11, porque sé los planes que tengo para ti, fue el versículo superior en 29 de los 88 países y territorios, incluyendo Arabia Saudita, Colombia e Italia. Termino de citar. Estoy consciente del gran valor de lo que un solo versículo de la Biblia, cuando es escuchado en el tiempo adecuado, especialmente en tiempos de necesidad, cómo hace la diferencia en la vida de la persona. Esto te lo digo por experiencia personal. Hace más de 40 años, un solo versículo literalmente le dio un giro a mi vida ya de creyente. Es algo que me tomaría tiempo compartírtelo y es largo toda la situación, pero sí creo en lo que un solo versículo puede hacer. Y hay millones de personas que un versículo hace la diferencia en sus vidas para bien. Cada uno de nosotros que profesa haber nacido de nuevo en Cristo Jesús puede testificar los beneficios que confirman lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Termino de citar. La palabra de Dios es poderosísima. Es exactamente lo que me trajo a su conocimiento, no porque la escuché predicar o enseñar en algún lugar,
Tú has conocido que he dicho que leyendo la Biblia es lo que me convenció, porque la palabra, un versículo, fue más que suficiente para sacudir mi mundo ateo y decir, ¿será posible? Pero es precisamente por esto, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, no es letra, es vida y eficaz. Y verdaderamente penetra a lo profundo del ser interno, el alma, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón que hay en la mente. No tengo la menor duda del poder de la palabra de Dios. De ahí por qué nos hemos involucrado en promoverla por medio de apoyar la traducción de la Biblia en otros idiomas, programas de radio, no necesariamente porque estamos en ellos, sino estaciones de radio en diferentes partes. Hemos colaborado con la distribución de la palabra de Dios en diferentes países. Recuerdo cuando apoyamos de una manera efectiva con la economía para que se introdujese a la ex Unión Soviética la palabra de Dios, la Biblia, literatura adecuada, y lo mismo se hizo en otros países. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero también he sido testigo de la enorme devastación que sufren los creyentes cuando se aferran a un versículo de la Biblia que les da una promesa, pero cuando no se realiza esa promesa, entonces comienzan a dudar la integridad y la fidelidad y la confianza hacia Dios. Algunos crecen tibios hacia las cosas de Dios y otros sencillamente dejan de seguir en los caminos de Dios, sencillamente porque un versículo que les dijeron, este versículo, aférrate a él, te va a proveer de lo que tú estás necesitando. Y esto incluye economía, salud, familia, una enorme cantidad de ventajas. Y la persona se aferra a esto y dice, sí, voy a citar este versículo todos los días hasta que se cumpla. Pero cuando no se cumple, es cuando viene esta caída de ánimo, de desilusión o decepción para muchos, que es lo mismo. Y se sufren las consecuencias de una manera espantosa, porque lo he visto. Por eso ha sido tan peligroso y tan dañino de la manera que se ha enseñado la supuesta enseñanza de la prosperidad ya por décadas. Cómo ha impactado negativamente al cristianismo, porque la gente se enfoca en las cosas equivocadas y le exigen a Dios que les cumpla caprichos, quizás deseos muy profundos, pero se les olvida que Dios tiene condiciones para esas bendiciones, para esas promesas. Entonces, mucha gente se ha desilusionado y ha dejado la fe de la manera errónea y equivocada y ladeada, o sea, fuera de equilibrio, que se ha estado enseñando de esta manera ya, repito, por décadas. Por eso mencionábamos que hay que comprender, y es lo que nos ocupa en este tema que estamos desarrollando. Vamos considerando dos de los versículos de la Biblia que se mencionan en el artículo, Romanos 8:28 y Jeremías 29:11. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es como se lee el versículo. Lo que queda en la mente de la mayoría de las personas es lo siguiente: todas las cosas cooperan para bien o todas las cosas obran para bien. Y eso es lo que muchos dicen, muy bien, tengo este problema, y si aquí dice que todo esto va a obrar para mi bien, entonces debo esperar que de todo esto salga algo muy bueno. Quiero los buenos resultados de la situación que me es adversa. Pero la parte que pasan por alto es la siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito, que son la parte del versículo 28 al principio y al final. Entonces, en medio es lo que dice, todas las cosas obran para bien. Pero si nos fijamos, dice, y sabemos que para los que aman a Dios. Amar a Dios es un fundamento primordial para que uno pueda decir, las cosas me van a funcionar para bien. Las adversidades son algo que no las podemos evitar, porque hay adversidad que no es culpa nuestra y hay adversidades que son totalmente nuestra culpa. Pero sea una o sea la otra, es verdad que las cosas obran para bien porque amamos a Dios, tenemos ese compromiso con Dios. Y luego
la otra parte dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Notemos que dice que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, no es mi propósito lo que se debe cumplir aquí en la tierra, en mi vida y a través de mi vida. Es el propósito de Dios. Dios conoce nuestro diseño, sabe nuestras facultades, sabe lo que podemos hacer, sabe que todos tenemos la capacidad de hacer cosas extraordinarias y por eso Él nos tiene que llamar conforme a su propósito. Al nacer en Cristo Jesús, es obvio que Él nos escoge para que llevemos a cabo su propósito. Entonces tenemos que mantener en mente ese equilibrio, el amar a Dios, porque somos llamados de acuerdo a un propósito. Entonces, no importa la adversidad, sabemos que las cosas van a obrar para bien. Y esta es una realidad que no debemos pasar por alto. Si fuera a simplificar el significado de amar a Dios, dependería del único que tiene la gran autoridad en el tema, y ese sería Jesucristo. En Juan capítulo 15, versículo 10, dice Jesús, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Termino de citar. Notemos lo que dice Jesús. A los discípulos, antes de que fuera arrestado, les dice, si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. En otras palabras, si no hay un compromiso con guardar la ley moral de Dios, no puede uno decir que ama a Jesucristo o que se ama a Dios. De ahí porque Jesús dijo, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay una relación entre obedecer, primero hay que conocer, obedecer y actuar en los mandamientos que Dios delinea para el beneficio de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Es la manera que uno le expresa a Dios que lo ama. No es nada más decir yo amo a Dios. Esa frase es fácil de decir. Yo amo. Es como decir, yo amo a la humanidad, pero ¿sabes qué? No demuestro ese amor. Lo mismo es decir, yo amo a Dios, pero si no amo los mandamientos, si no los obedezco, si no los pongo en práctica, si no busco la manera de utilizarlos para transformar la situación cultural de las ideas, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Por eso Jesucristo les dijo a los discípulos que no les estaba pidiendo nada diferente a lo que Él había hecho, cómo había cumplido, porque Él también había guardado los mandamientos de su Padre y permaneció en su amor. Si Él lo hizo, le está diciendo a ellos y nos dice a nosotros, ustedes también lo pueden hacer, porque de eso se trata la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Una nueva vida, una nueva mente, una nueva perspectiva, y la dirección del Espíritu Santo para que podamos comprender dos cosas, la palabra de Dios y cómo ésta se aplica en todas las áreas del desarrollo humano, independientemente de cuál sea tu profesión. Se aplica ese principio de Dios y ahí se manifiesta el amor. Jesucristo vino a cumplir un propósito, el de Dios. Por eso, cuando Él está muriendo en la cruz, dijo, se ha cumplido. Y Él demostró ese amor a Dios y a la humanidad. ¿Eso significa que debemos morir de una muerte tan dolorosa, espantosa como Jesucristo la tuvo? No, aunque todos vamos a morir. Pero lo que sí está diciendo, ¿sabes qué? El amor se manifiesta con la convicción de vivir los preceptos de Dios. Es como le dice uno a Dios, te amo. El apóstol Juan comprendió esto bastante bien y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 escribió lo siguiente, en esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Y en esa primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no son carga. Al contrario, conocer la ley moral de Dios nos da una seguridad, nos señala la protección que Dios nos va a proveer, la sabiduría, la comprensión, la inteligencia que de ahí surge. Y de ahí porque
uno manifiesta ese amor de manera práctica. Es sencillamente obedecer lo que Dios ha delineado en sus leyes morales y vivirlas de acuerdo como Él las estipula. Consideremos lo que sucedió cuando los líderes religiosos en Israel querían atrapar a Jesús poniéndole una prueba, como lo hacían seguido, para así llegarlo a condenar de que no era quien decía ser y que la gente no le debería confiar, porque si fallaba en las contestaciones, en las preguntas que les hacían, entonces demostrarían que Jesús era un maestro falso. En Mateo capítulo 22, del versículo 34 al 40, leemos el siguiente incidente. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Termino de citar. Al final, el que lo estaba poniendo a prueba, este intérprete de la ley de Dios, le dijo a Jesús: ¿sabes qué, maestro? Has contestado bastante bien. Y sabes que en ninguno de los 10 mandamientos está registrado lo que Jesús dijo de esa manera. Este mandamiento dice esto y el otro dice de esta otra manera. Básicamente, lo que el intérprete de la ley esperaba era que Jesús escogiera uno de los 10 mandamientos y así condenarlo, porque realmente todos los mandamientos de Dios tienen un valor de igualdad. Es así como Dios lo estableció. Entonces, ¿por qué Jesús no citó uno de esos 10 mandamientos? Porque la pregunta fue: ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, el más grande, el primer mandamiento. O sea, de los 10, ¿cuál? Y como los 10 mandamientos se reflejan en toda la ley moral de Dios, eso es lo que hizo Jesucristo: tomar la ley moral de Dios y presentárselas a ellos de una manera sintetizada. Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación que uno tiene con Dios. Y ahí es donde se utiliza todas las facultades que tiene el ser humano, internas y externas. Y el segundo, Jesús lo refiere también en la ley de Dios que está en Levítico, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dijo: ¿sabes qué? El primero es este y el segundo es semejante. Tú vas a los 10 mandamientos, lees los primeros 4 mandamientos, como te mencioné, son relacionados con Dios, y los otros 6 tienen que ver con la relación humana, iniciando con aquella de nuestros padres y después los demás. De ahí por qué tú encuentras que Jesús cita Deuteronomio y Levítico. Cuando Jesús cita Deuteronomio 6:5, también estaba haciendo una relación con lo que Moisés le dijo a Israel en Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Termino de citar. Entonces, para hacer justicia a lo que Pablo escribió en Romanos 8:28, debemos leer y estudiar los capítulos 6, 7 y 8. Y eso da un panorama más completo. Imaginémonos que si nada más tomamos lo que dice el versículo 28 y parte del versículo 28, de que todo obra para bien, y uno va a pedirle a Dios lo que uno quiere, desea, sería un caos, porque cuando no sabe uno cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, uno pide cosas que Dios dice: ¿sabes qué? No te lo voy a otorgar. De la misma manera que un padre no le otorga a un niño, o a un hijo, o a una hija, a una niña, algo que no están preparados para responsabilizarse, administrarlo de manera correcta, o que les va a perjudicar. Dios es mucho más grande que nuestros padres terrenales. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo, y eso es lo que Romanos 8, versículo 28 está diciendo. De ahí por qué insisto la importancia de no aislar un solo versículo. Hay que ver todo el contexto para que obtengamos la mejor perspectiva. Ahora veamos lo de Jeremías 29, versículo 11. Dice:
porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Termino de citar. Maravilloso, ¿verdad? Mira los planes que Dios tiene para con nosotros, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Una seguridad impresionante. Definitivamente, el plan de Dios para su pueblo nunca es para maldad. Dios no es el autor de la maldad, no está en su naturaleza. Para comprender a Jeremías 29:11, necesitamos conocer algunas cosas, principalmente de que Jeremías, al escribir esta carta, la dirigió a los judíos que estaban en el cautiverio en Babilonia, y ellos estarían ahí por 70 años. Entonces, si yo quiero comprender qué es lo que le sucedió a los judíos, por qué fueron sancionados, por qué fueron llevados en cautiverio a Babilonia, qué le aconteció a la nación de Israel, la gran cantidad de israelitas que murieron durante la conquista, durante el dominio de Nabucodonosor contra Israel, y aquellos que fueron llevados en cautiverio, cómo perdieron todo lo material que tenían en Israel. Si yo quiero comprender eso, entonces yo tengo que leer los primeros 28 capítulos de Jeremías para poder llegar a comprender de una manera más efectiva lo que dice Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. En el capítulo 29 te voy a leer del versículo 4 al 14, porque realmente es una carta que le estaba dirigiendo a los que estaban en el cautiverio en Babilonia y que iban a estar allí por 70 años. Entonces vamos leyendo lo que dice esa porción de la carta. Versículo 4 en adelante. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Contraigan matrimonio y engendren hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas en matrimonio, para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus encantadores. No presten oído a sus sueños, que ellos sueñan, pues ellos les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor, porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumpla 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran cautivos. Termino de citar. ¿Ves cómo da toda una perspectiva diferente a nada más sacar el versículo 11 y decir, mira los buenos planes que Dios tiene para contigo? Son planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Fueron sancionados por la rebelión de no querer obedecer los mandamientos de Dios, de no apegarse a la ley moral de Dios, y trajo las consecuencias como hasta el día de hoy se sufren las consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, si alguien dice, yo voy a reclamar ese versículo para mí, ten en cuenta que ese versículo implica una situación verdaderamente caótica que vivieron los israelitas, y que fue una carta que Jeremías les envía para que no se dejaran engañar de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas. Y esto cambia totalmente la perspectiva. Les dijo, habiten, multiplíquense, porque van a estar ahí 70 años.
y exactamente los 70 años se cumplieron, y así Dios los sacó de ese lugar y los regresa a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el versículo favorito de Jesucristo? Tú dime, después de que leamos lo siguiente en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5 y del versículo 9 y 10. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que había sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Termino de citar. Jesús es la palabra. Entonces, no podemos decir que Jesús tenía un versículo que favorecía más porque le gustaba más. Toda la palabra de Dios es la que Él vino a cumplir. Él se manifiesta como la palabra de Dios para que nosotros, al apropiarnos de la palabra de Dios, nos convirtamos en lo mismo, tal como Jesús fue. Por eso somos llamados a ser como Jesús e imitar a Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Termino de citar. No existe una diferencia entre lo que fue Jesús aquí en la tierra y lo que nosotros debemos ser aquí en la tierra. En Cristo recibimos la nueva naturaleza, la nueva mente, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la plenitud, como muchas veces lo hemos analizado en diversos temas. Si tenemos la plenitud de Dios, entonces nuestra expresión tiene que estar totalmente centrada de la misma manera como Jesús estaba centrado y como Dios centró su palabra antes de Jesucristo y la sigue centrando después de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Jesucristo no sacó fuera de contexto la palabra de Dios, nosotros no debemos sacar fuera de contexto la palabra de Dios. Si Jesucristo comprendió toda la palabra de Dios, tú y yo necesitamos comprender toda la palabra de Dios. Y ese es el equilibrio que necesitan los creyentes. No únicamente ver un versículo, hay que ir creciendo en el conocimiento de Dios para tener esa estabilidad. Y finalmente, Pablo les escribía a los de Éfeso: por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser como Jesucristo, tenemos que imitar a Dios como Cristo imitó a Dios. Y la palabra de Dios nos da la perfecta claridad del pensamiento y propósito de Dios, por eso Cristo lo cumplió. ¿Cuál fue el versículo bíblico favorito de Jesús? La palabra de Dios, completa, no fuera de contexto. Hay que centrar bien nuestros pensamientos y así obtener lo mejor que Dios tiene para nosotros.